Hola, un saludo cordial. Mi nombre es Iván Armando Suárez Guzmán. Soy estudiante de Administración de Empresas Agropecuarias de la asignatura Derecho Comercial de la Universidad Santo Tomás. Hoy vengo a hablarles de las fuentes y sujetos del derecho comercial y la costumbre mercantil en Colombia y el mundo. Las costumbres son una conducta social colectiva perfectamente compatible con la ley escrita, observada de manera pública con elemento esencial. La costumbre mercantil como fuente del derecho desempeña un papel fundamental principalmente en el ámbito comercial, como quiera que recurriendo a ella se genera dinámica en los negocios y así se puede evitar un futuro conflicto entre los comerciantes. Y teniendo en cuenta que esta fuente de derecho fue la que dio nacimiento al derecho positivo que hoy en día nos rige en Noguera, se hace necesario hacer un completo análisis sobre ella para poder llegar al punto en que se pueda hacer un uso alternativo de la ley y la costumbre mercantil, lo que conllevaría a definir que en casos se puede acudir a la ley y que en casos se puede hacer uso de la costumbre mercantil, como la costumbre es un informe reiterada y pública, se busca por medio del presente escrito plantear una política pública que se genera en uso alternativo de la ley y la costumbre mercantil que se encargue de posicionar a esta fuente del derecho tan esencial como primera instancia para resolver los problemas entre los comerciantes y aparte de ello que sirva como medio de solución no solo en materia mercantil sino en todas las ramas del derecho que hoy en día es tan extenso. Otro tema que es de vital importancia tocar, que es de la costumbre mercantil, que poco ha sido tenido en cuenta para fallar en derecho tanto público como privado, como quiera que prefieren el derecho positivo y el no consuetudinario. Cabe recordar en esta parte que la costumbre mercantil fue la que dio origen al derecho comercial que hoy en día manejamos en Madriñán de la Torre del 2004, manifestando que en sus inicios el trueque era lo que hoy en día conocemos como compraventa. Era costumbre debido a que en esa época, por ejemplo, se intercambiaba un kilo de arroz por un litro de aceite. Es innegable que los usos y prácticas mercantiles han ocupado un papel relevante en el desarrollo de los sistemas jurídicos y en especial de las economías de los diferentes países, pues han permitido el intercambio comercial como fuente generadora de riqueza, tanto así que dichos usos y prácticas llevaron al origen del denominado derecho mercantil o derecho comercial. La costumbre es una conducta social colectiva, perfectamente compatible con la ley escrita, observada de manera pública, general, uniforme y reiterada, con el elemento esencial de que tiene la convicción indiscutida de significar en sí una regla de derecho de obligatoria observancia, de la misma, se desprende la costumbre mercantil, que se define como el conjunto de usos y prácticas mercantiles realizados por los comerciantes. Es por esto que la costumbre mercantil como fuente formal del derecho resulta fundamental para el avance normativo de los diferentes sistemas jurídicos en el mundo, en especial ordenamiento jurídico colombiano, el cual integra la costumbre dentro de sus fuentes formales, dando cabida a que el interactuar humano y la necesidad de regulación de la realidad social por el derecho, permitiéndose entonces la constante evolución de nuestro sistema jurídico, incluso mucho de manera más eficiente que la ley. En mérito de lo anterior, el artículo 3 del Código de Comercio establece en su tenor literal que la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley mercantil siempre y cuando la misma no resulte manifiestamente contraria a la ley y que los actos que la constituyen sean uniformes, públicos y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que son objeto de. Entendemos por costumbre mercantil un conjunto de usos o prácticas que realizan los comerciantes y que cumplen con los requisitos exigidos por las leyes para ser consideradas derecho consuetudinario y, por ende, fuente del derecho. La costumbre mercantil es la segunda fuente del derecho mercantil, con la cual se interpreta la voluntad de la costumbre o para suplir el silencio de la ley. El artículo 3 del Código del Comercio de Colombia establece que la costumbre mercantil detectada tiene la misma fuerza que la ley comercial, siempre y cuando ésta no resulte contraria de ninguna manera y sea uniforme, reiterada y de conocimiento público. Se identifican como funciones la relatoria del pueblo de la costumbre mercantil, la interpretativa, tal como está establecido en el artículo 5 del Código, la integradora o interpretadora, como complemento de las normas jurídicas dictadas por el legislador, y normativa, a falta de ley comercial existente, en los casos previstos por el artículo 3 del Código de Comercio colombiano. Tal como se establece en ese mismo artículo, debe ser reconocida. Este reconocimiento puede ser tanto local como nacional, según los requisitos que ésta disponga.
debe ser probada según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 190, por medio de testimonios y pruebas auténticas, a través de 2 decisiones judiciales idénticas que sean definitivas, o por medio de la certificación de la Cámara de Comercio correspondiente. En esta investigación se realizó un estudio sobre la costumbre mercantil en Colombia como fuente de derecho, específicamente sobre su teoría, práctica y uso a través de la jurisprudencia y la doctrina de la Cámara de Comercio. Asimismo, se hizo una identificación de las principales costumbres que han sido reconocidas como fuente de derecho, también los procedimientos jurídicos recientes que se vienen haciendo para alcanzar esta categoría, y la proyección que esta fuente de derecho tiene para resolver la nueva dinámica de los negocios, procesos administrativos innovadores donde se vea reflejado los estándares de calidad en cada proceso organizacional, alcanzando eficientemente el objetivo requerido. Para ello se hizo uso de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y laudos arbitrales, con el apoyo de la doctrina pertinente para el caso. La costumbre mercantil como fuente del derecho ha permitido a lo largo de la historia el desarrollo jurídico normativo de los diferentes ordenamientos jurídicos, en consideración a la relación intrínseca con la realidad social, económica, religiosa y política sobre la que se termina estructurando los sistemas normativos como regulador de la conducta humana. Innegable es entonces el papel fundamental de la costumbre para el desarrollo normativo y más innegable resulta la importancia en materia comercial, pues es el resultado del actuar del comerciante el cual va de la mano con el desarrollo económico de los países. Comerciante que en su constante actividad permitió de igual manera el desarrollo de las corporaciones de comercio, asociaciones comerciales y demás instituciones que en su estructura permitieron el establecimiento de un derecho escrito y no escrito dada la necesidad de relación de dicho sujeto especial denominado comerciante. ¿Qué son las costumbres mercantiles? Son prácticas comunes entre las personas que hacen transacciones comerciales y que no están contempladas en ninguna ley o norma de comercio. Para que una costumbre mercantil sea reconocida como tal, deben tenerse en cuenta varias condiciones. Lo primero es que ese hábito social no debe ir en contra de ninguna ley o norma establecida en la regulación vigente. Además, se debe hacer siempre igual, es decir, que tenga uniformidad y que se haga repetidamente. ¿Para qué sirven? Las costumbres mercantiles pueden ser usadas para dirimir conflictos entre las personas que hacen transacciones comerciales o mercantiles, bien sea ayudándolas a entender mejor esas operaciones o a comprender mejor contratos que se realizan entre las partes. Son complementarias a las leyes, en repetidas ocasiones las normas de comercio invocan las costumbres mercantiles para explicar el deber ser de las operaciones comerciales. También sirven para llenar vacíos normativos, es decir, cuando no haya una ley frente a un hábito comercial pueden ser usadas como regla, muy útil a la hora de solucionar una controversia legal. ¿Qué tipo de costumbres mercantiles existen? Costumbre opuesta a la ley. No tiene ningún valor, no se le reconoce competencia para derogar las leyes. Costumbre según la ley. Se le reconoce valor, alude a la misma ley. Costumbre en ausencia de la ley. Prevé lo no previsto en la ley. Local. Es fruto de la experiencia en un sitio o zona geográfica determinada. Tiene prelación sobre la costumbre general o nacional. Nacional. Es la que se aplica en gran parte del territorio colombiano. Internacional. Aquella que se establece, origina y acata en los negocios celebrados por personas en varios países y que se hace de forma sucesiva e idéntica siempre. Extranjera. Aquella que se acata en parte o en todo el territorio de un estado diferente a Colombia. ¿Cómo se certifica una costumbre mercantil? Para que una práctica comercial cotidiana sea reconocida como costumbre mercantil, cualquier persona se debe acercar a la Cámara de Comercio más cercana y solicitar un formato de solicitud de investigación de costumbre mercantil, diligenciarlo y radicarlo en cualquier sede de la Cámara de Comercio. La entidad se encargará de atender su solicitud, aplicando la metodología diseñada por la Cámara de Comercio para verificar que la práctica mercantil cumpla con los requisitos establecidos y, de ser así, será certificada como costumbre mercantil. Pero además de establecer una norma en torno a un hábito comercial reconocido, las costumbres mercantiles tienen beneficios para los comerciantes. Tienen la misma validez que una ley comercial, según el artículo 3 del Código de Comercio, permite prevenir posibles conflictos, disminuir costos. Costumbre mercantil certificadas según el sector económico. La costumbre representa una de las fuentes del derecho tanto en el ámbito nacional como en el internacional, siendo relevante su estudio y análisis frente a los diversos campos del derecho.
Es así como en primera instancia se hace necesario entender qué es la costumbre y su papel en el sistema de fuentes colombiano. De la misma forma, también es relevante observar qué tan vinculante es la costumbre en el marco internacional, para luego entender la costumbre mercantil y su aplicabilidad en el derecho comercial. Uso de las reglas y usos uniformes sobre créditos documentarios de la Cámara de Comercio Internacional. Es costumbre mercantil invocar, para efectos de las cartas de crédito, las normas comúnmente conocidas como reglas y usos uniformes sobre créditos documentarios adoptadas por la Cámara de Comercio Internacional y sujetar los derechos y obligaciones derivados de dichos documentos a las mencionadas reglas y usos uniformes, en los casos no regulados por la ley colombiana. Uso de las reglas UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional en las cartas de crédito. En Cali, existe la costumbre mercantil de sujetar los derechos y obligaciones que se derivan de las cartas de crédito, en los contratos de compraventa internacional de mercaderías, a las reglas y usos uniformes adoptados por la Cámara de Comercio Internacional en el folleto 600, reglas UCP 600 reglas internacionales que regulan el nacimiento, cobro y extinción de los créditos documentarios. Por otra parte, existe otra clasificación de las costumbres según su territorio. Estas pueden ser generales o nacionales, locales, extranjeras e internacionales. Costumbres locales. Son aquellas que se practican solo en una región determinada y son las certificadas por las cámaras de comercio. Costumbres generales. Son aquellas que son conocidas u observadas en todo el territorio. En otras palabras, son las costumbres nacionales. Costumbres extranjeras. Son aquellas que son practicadas en un país extranjero. Costumbres internacionales. Son aquellas que se observan en varios países. La costumbre mercantil, herramienta legal para las obligaciones comerciales. La publicidad es un elemento que se define como el conocimiento general de una conducta comercial por el público que participa directa o indirectamente y que ha logrado conocer la conducta mercantil porque en ella no ha existido ocultamiento alguno en el sector específico donde se practica. Por otra parte, para lograr determinar la existencia de una costumbre mercantil, nuestro estatuto mercantil exige la uniformidad de dicha conducta, lo que significa que el mismo hecho debe haberse presentado en todos los casos con un contenido idéntico y entendiéndose dirigido al mismo fin. Asimismo, la reiteración hace que la práctica mercantil permanezca vigente en el tiempo, lo que quiere decir que en momentos diferentes haya sido repetitiva y por ello mismo no haya sido realizada como un hecho aislado en determinado entorno comercial. ¿Qué tipo de costumbres existen? A la hora de determinar qué tipo de costumbres mercantiles existen, es necesario acudir a quienes son los encargados de certificarla válidamente. Este elemento, que al igual que los anteriores, hace parte de la definición dada en el artículo 3 del Decreto 410 de 1971 Código de Comercio, se conoce como territorialidad, lo que quiere decir que una costumbre mercantil puede tener aplicación de manera local, como por ejemplo las costumbres mercantiles de una ciudad o municipio, así como las del área de influencia de una cámara de comercio, o una costumbre mercantil general, la cual se le conoce también como la del país y por último se encuentra un tipo de costumbre de origen extranjero o de una nación amiga. Esta territorialidad hace que las costumbres mercantiles tengan impacto o efectos en una jurisdicción o espacio territorial determinado según hayan sido investigadas y debidamente definidas por el ente certificador. ¿Cómo se prueba la costumbre mercantil? Las cámaras de comercio en virtud del Decreto 898 de 2002 son las encargadas a nivel local de investigar y certificarlas. Asimismo, el Código de Procedimiento Civil prevé la prueba a través de testimonios de 5 comerciantes inscritos en el registro mercantil, lo cual hoy en virtud del artículo 178 de la Ley 1564 de 2012 se ha limitado a 2 comerciantes inscritos. Mientras que la costumbre mercantil nacional puede invocarse a través de copia auténtica de 2 decisiones judiciales de conformidad con el artículo 190 y la extranjera por certificación del cónsul, 2 abogados del lugar y la costumbre internacional con copia auténtica de la sentencia o laudo. ¿Cómo se exige su cumplimiento? El cumplimiento de las prestaciones que han surgido en el marco de una relación comercial que se rige por una costumbre mercantil debe ser atendido por el colectivo que practica la costumbre y del mismo modo deberá ser ampliamente reconocida por sus partícipes. Así pues, constituye otro elemento, esta vez de tipo interno, pues implica el reconocimiento de la obligatoriedad por parte de los sujetos que la practican, es decir, que del estudio previo de investigación se debe llegar a delimitar si la práctica es aceptada y sobre todo que se conozcan los efectos del no cumplimiento o acatamiento de los parámetros que rigen esa relación comercial.
La costumbre mercantil tiene la misma autoridad de la ley comercial, razón por la cual es obligatoria siempre que no vaya en contravía de la ley o que haya existido estipulación válida entre los contratantes sobre el aspecto en particular, es decir, que la costumbre mercantil tiene el carácter de supletiva o subsidiaria de la norma y de los acuerdos entre las partes, de la manera que se expresa en el artículo 4 del Código de Comercio, por lo que tenemos una escala de prelación. Sin embargo, vale la pena resaltar que la falta de ley y acuerdo de las partes hace que la costumbre mercantil sea considerada como ley mercantil ante este vacío que deja el legislador y los involucrados sobre un aspecto puntual del negocio mercantil. La costumbre se mantiene como fuente de derecho y aporta al ordenamiento